Muy buenas noches con todos, estimados colegas, estimados profesionales de la seguridad. Muy buenas noches. Le doy la más cálida bienvenida este día miércoles. Eh, en entorno operativo, ¿no? Lo que es el Wi-Fi, todo, por favor. ¿No? Lo que ven acá en estos tres diagramas, ¿no? Okay. Bien, he tenido que pausar el audio unos momentos para que se pueda escuchar correctamente la presentación. Bueno, para aquellos que no me conocen, bueno, en primer lugar un saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Ah, encuentro ahí muy buenos amigos por aquí, conocidos. Eh, para aquellos colegas que de pronto también igual, de la misma forma, no tiene mucha referencia en mi persona. Bueno, a grosso modo les puedo comentar pues que el que le habla pues es abogado de profesión. Tengo una formación de militar, Marina de Guerra del Perú. Eh, He sido egresado de la Escuela de Inteligencia de la Marina, calificado en contrainteligencia. Me he desempeñado como docente también en la Escuela de Inteligencia de la Marina. Actualmente vengo desempeñándome como docente de la Escuela de Inteligencia del Ejército. Justamente a partir de la próxima semana me toca retomar nuevamente con los alumnos de tercer año de la Escuela Básica de Inteligencia del Ejército el curso de eh, seguridad y defensa nacional. Bueno, he pasado por mi institución Marina de Guerra Perú, más de 30 años de servicio en esta especialidad. Y bueno, hace un par de años aproximadamente, formado y constituido esta empresa llamada Forsic, ¿no? Quien a través de esta venimos impartiendo formación, venimos impartiendo diversos seminarios, ¿no? Porque buscamos que los colegas de la seguridad, los profesionales de la seguridad, ¿no? Eh, Cuenten con una institución que les brinde información, capacitación en áreas de seguridad, de inteligencia, de contrainteligencia, que los ayude, ¿no? A fortalecer sus habilidades, ¿no? Dentro del campo que se desempeña, ¿no? Esta es nuestra misión como empresa. Bueno, como toda empresa también queremos crecer, claro que sí. Lo estaré informando posteriormente el inicio de cursos. Eh, Estoy finiquitando algunos detalles, pero mi intención es ella, ¿no? De volcar un poco el poco conocimiento, mucho, qué sé yo, de mis años de experiencia en esta rama para poder compartirla con cada uno de ustedes. En este sentido, los seminarios que venimos ofreciendo mes a mes, ¿no? Son de ingreso libre, ¿cierto? Son de ingreso libre. Posteriormente, al término de los seminarios, bueno, aquellos colegas que quieran tener el interés de certificarse, ¿no? Con un certificado en relación al tema, bueno, también igual lo atendemos por interno, no hay ningún problema, pero desde ya los ingresos, ¿no? A estos seminarios son libres. Bueno, estimados colegas, el día de hoy, esta noche, eh, será nuestro segundo tema de estos seminarios del mes de agosto. Y en ese sentido, vamos a conversar sobre las operaciones psicológicas en el ámbito corporativo, ¿cierto? Lo que quiero yo es traerle esta noche algunos alcances sobre las operaciones psicológicas, ¿no? En el ámbito privado, eh, de tal forma de que puedan conocer un poco más sobre esta disciplina de operaciones psicológicas y que como ustedes profesionales o líderes de la seguridad, ¿no? Busquen propiciar a través de las herramientas o técnicas que por aquí vamos a venir comentando, ¿no? Buscar un cambio de actitud, ¿no? Un cambio de conducta
entre el personal de su organización, ¿no? De tal forma de que sea usted como un vehículo para canalizar las recomendaciones a sus superiores respecto de algunas estrategias que se podrían aplicar para buscar un cambio, ¿no? Un cambio de conducta, ¿no? Un cambio en cuanto a las percepciones. Y lo vamos a detallar también en el transcurso del seminario. Voy a hacer referencia un poco desde la misma utilización de las operaciones psicológicas, partiendo desde el ámbito militar y aterrizar en la aplicación en el ámbito privado corporativo. A su vez también quiero trabajar también con ustedes un diseño de un plan integral de acción psicológica organizacional. Este plan que lo vamos a realizar minutos antes de acabar la sesión, nos servirá para un lineamiento, ¿no? Un lineamiento, una guía de cómo podríamos, ¿no? Proporcionar, realizar un plan integral de acción psicológica, ¿no? Presentarlo a nuestros superiores para que sea evaluado, ¿no? Y puesto en marcha, ¿correcto? Para ello vamos a hacer el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Porque considero yo que en estos tiempos de la información en tiempo real eh, es de gran ayuda y hay que sacarle el máximo provecho a la tecnología que hoy tenemos disponible, ¿no? Me estoy haciendo referencia a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, me gustaría también que al final de la sesión me acompañe, ¿no? Si es que están a la mano con su computador, con su laptop, para hacer el ejercicio y para saber, según la inteligencia artificial que usted utiliza, qué información nos brinda y de pronto, como vuelvo a repetir, nos pueda servir de guía en la presentación de un plan integral, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido va a ser la dinámica del día de hoy. He pausado pues los micros para que por el momento no se filtre algún audio, y para que se me pueda entender mucho mejor. Posteriormente en el transcurso lo aperturo para que de pronto algún colega quisiera hacer algún tipo de aporte, algún tipo de comentario en relación a los puntos que vamos a ir mencionando el día de hoy. Entonces, en ese sentido, voy a salir de aquí, del programa de mes de agosto, que estamos aquí en el segundo tema, para, para apoyarnos con las láminas, ¿cierto? Con las láminas que van a orientar pues la presentación en ese sentido, ¿no? Vamos a ver por aquí, déjenme compartir pantalla. Okay. Bien, estimados colegas, espero que se esté visualizando desde aquí. Ya lo estoy haciendo. Y bueno, estimados colegas, podemos partir con un comentario, ¿no? Que nos sirva de contexto. Considero, ¿no? De pronto también están en esa misma línea que el principal desafío de la seguridad hoy en día en el ámbito corporativo
no siempre está en proteger a las personas de las amenazas externas, sino logra que las personas comprendan, puedan percibir y puedan contribuir a la seguridad como parte de un comportamiento cotidiano. Y es ahí donde precisamente adquiere la importancia de las operaciones psicológicas. Está en la capacidad de poder influir sobre las percepciones, sobre las actitudes, sobre las conductas, para poder prevenir riesgos, para poder fortalecer la cultura de seguridad, para convertir también al trabajador, al colaborador, de una posible vulnerabilidad a un verdadero activo de protección. Como siempre hemos mencionado en distintas ponencias, la seguridad es tarea de todos. No debería ser, o si bien es cierto, somos los primeros, ¿no? Somos los responsables, pero debemos fomentar un cambio de cultura de tal forma que todos los trabajadores, los colaboradores, todos aquellos que trabajan en nuestra organización sean parte de la seguridad, ¿no? En ese sentido, entonces, es un poco el hecho de resaltar la importancia de la aplicación de las operaciones psicológicas para que sirva de un medio de apoyo, en este caso al personal, a los profesionales de la seguridad, para buscar a través de estas, ¿no?, un cambio de conducta y de percepción y la actitud misma de los colaboradores, del personal de una organización. Estimados colegas, hablar de operaciones psicológicas definitivamente es un tema amplio, sí. Una disciplina que podemos mencionar que incluso hasta el propio Sun Tzu, en su famoso libro El arte de la guerra, recopila pues en estos textos que, por ejemplo, uno de sus lemas o una de sus frases alusivas y que calzan justamente en las operaciones psicológicas es cuando Sun Tzu mencionaba que el supremo arte de la guerra era someter al enemigo sin luchar, ¿no? Qué frase tan importante y que nos debe llamar al análisis en ese sentido, ¿no? Estando en el tema operaciones psicológicas. Porque ya Sun Tzu, 500 años antes de Cristo, ¿no es cierto?, ya ponía en manifiesto las diferentes estrategias que como general chino aplicaba para someter al enemigo, y en este caso, someter al enemigo sin luchar, sin luchar. Eso, creo yo, define la esencia misma de las operaciones psicológicas, porque en ese ámbito buscaba quebrantar la moral, buscar la moral y la voluntad, la resistencia del enemigo. Entonces Sun Tzu propiciaba eso. Y hasta hoy en día, en muchas escuelas de formación militar, se estudia lo que famoso Sun Tzu dejó en su libro El arte de la guerra, que siempre lo he recomendado como un libro de cabecera. Entonces traten de conseguirse este libro, El arte de la guerra Sun Tzu, y verán que van a ampliar un panorama muy distinto en relación a las estrategias, a las técnicas de engaño, operaciones psicológicas que van a buscar siempre tener la ventaja respecto del oponente, respecto del enemigo, respecto de un grupo, respecto de unas masas, ¿no? En ese sentido, entonces, hacemos referencia a el famoso Sun Tzu en su frase someter al enemigo sin luchar. Y eso me trae a cotación, por ejemplo, esa frase, someter al enemigo sin luchar, por ejemplo,
Me ubico en los escenarios, en los tiempos del fenómeno subversivo que vivió en nuestro país, ¿no? En los años 80 al 2000. Y en aquellos tiempos, pues, se desarrolló una guerra de baja intensidad, ¿no? Una guerra no convencional, una guerra de guerrillas, una guerra de movimientos entre el Estado peruano y Sendero Luminoso. Y en ambas partes aplicaban operaciones psicológicas, en este caso guerra psicológica, que ahora vamos a ver un poco algunos conceptos muy utilizados en operaciones psicológicas, ¿no? Para partir de un inicio conceptual. En ese sentido, en ese contexto de la guerra subversiva, por ejemplo, cómo Sendero Luminoso quebraba la moral del combatiente, del soldado, ¿no? Que estaba dispuesto a pelear y a dar la vida por su país, como así juramos. Y lo que hacía Sendero Luminoso eh, por ejemplo, en las zonas de emergencia, en la sierra o en la selva, cuando el ejército hacía sus operativos, sus marchas de campaña para buscar pues a tus elementos en la selva, en la misma montaña, lo que hacía Sendero Luminoso era colgar cuerpos de policías abatidos, de personal militar también abatidos en acción de armas. Lo que hacía Sendero Luminoso era los colgaban de un árbol, ¿no? Los colgaban y los desvisceraban al soldado, al policía, les cortaban las uñas, les sacaban los ojos, y así ese era su modus operandi de cómo quebrar la moral del enemigo, en este caso del soldado del ejército, ¿no? El soldado de la marina o de la FAP o de la propia policía. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando los soldados, como parte de una compañía, un componente en operaciones, el soldado se encontraba con ese escenario, tal era el impacto, ¿cierto? Que definitivamente, como toda persona humana, pues nos podemos quebrar ante esa escena macabra, ¿no? Donde uno puede asumir, donde uno puede pensar, ¿no? Que el siguiente podría ser yo, que estuviera pues colgado de un árbol en esas condiciones. Y por ese motivo, ante esa estrategia de Sendero de Luminoso de utilizar cuerpos colgados y desviscerados para quebrantar la moral del enemigo, se producían en el ejército, en la marina, se producían muchas deserciones. Los soldados desertaban por miedo, porque el miedo también es característico, ¿no? A pesar que puede ser un personal militar, pero también existe el miedo, ¿no? El tema es saber controlar. Entonces este personal lo que hacía era desertar de filas y muchas veces se llevaba el armamento, ¿no? Entonces esa era la estrategia de Sendero Luminoso. Y muchos conocerán, sabrán, aquellos que son contemporáneos, algunos que de pronto eh, han tomado conocimiento quizás por sus padres, familiares, etcétera, etcétera, que vivieron esos tiempos, ¿no? Como pues las acciones o las operaciones psicológicas que utilizaba Sendero Luminoso para generar el miedo, generar el terror en la población, que la población tenga miedo, ¿no? Y en ese sentido, pues, no podrán decir lo contrario, que no existían pues los coches bomba, no existían los perros colgados en los postes, aquí en mismo Lima, incluso, ¿no? Coches bomba, comisarías dinamitadas, perros colgados en los postes, ¿no? Con letreros alusivos a la guerra popular o a las frases no a los revisionistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces buscaban generar miedo, temor, ¿no? Que la población incluso, ¿no? Se preste a colaborar incluso a esos movimientos subversivos, ¿no? En fin, hubo un lenguaje de ambos lados, ¿no? Las Fuerzas Armadas de la misma forma también utilizaban también operaciones de carácter psicológico, en este caso también guerra psicológica, ¿no?
Bueno, es un fenómeno que vivió el país y podemos encontrarlo también en internet, mucha información, sobre todo en el informe de la reconciliación y la verdad. Hay mucha información en ese sentido sobre el tipo de lenguaje, el lenguaje no convencional que utilizaron tanto Sendero como los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bien, entonces en ese sentido me estoy dando ahí algunas pinceladas de más o menos cómo se presentan las operaciones psicológicas, ¿no? No hay un contacto todavía, un contacto físico, no hay todavía una agresión, sino a partir de la táctica en operaciones psicológicas, lo que se buscaba era un cambio de actitud de un determinado grupo, ¿no? De una sociedad, de un pueblo, ¿no? De un grupo, etcétera, etcétera, ¿no? A través de las operaciones psicológicas. Tomando un poco la frase, pues, de Sun Tzu, ¿no? De doblegar al enemigo, ¿no? Ganando la mente, ¿no? Sin incluso todavía entrar en contacto físico. Y las operaciones psicológicas como tal, podemos mencionar, estimados colegas, estoy haciendo referencia, para entrar en el contexto, estoy haciendo referencia, la guerra psicológica, las operaciones psicológicas, perdón, eh, nacieron eh, desde los mismos conflictos del hombre, ¿no? De las guerras, ¿no? Las pugnas que tuvo el hombre desde los inicios, incluso, desde sus inicios, ¿no? Recordaron un poco escenas, pasajes sobre, por ejemplo, la famosa, eh, por ejemplo, Troya, por ejemplo, ¿no? Troya también en su película, que seguramente muchos hemos visto, cómo a través de una estrategia de engaño se consumó una operación psicológica porque, como veremos más adelante, la única forma de tener éxito en las operaciones psicológicas es conocer la forma de pensar del oponente, saber su idiosincrasia, conocer su ámbito religioso, conocer su ámbito social. Mientras yo tenga toda esa información, las operaciones psicológicas serán un éxito. Y haciendo referencia al ejemplo, ¿no? Cómo a través de esta eh, estratagema de engaño, ¿no es cierto? Cómo los griegos ofrendaron, ¿no? Un caballo, haciéndoles creer al pueblo de Troya que era un regalo de los dioses, que era un regalo de los dioses, y de tal forma que este caballo, ¿no? Pudiera ingresar pues al, al recinto, ¿no? Al reino, digamos, de Troya, ¿no? Inquebrantable por sus murallas. Y finalmente todos sabemos en qué terminó este desenlace, pero desde ahí son inicios de lo que posteriormente se desarrollaría las operaciones psicológicas como una disciplina que definitivamente se desarrolló, ¿no? En el ámbito militar. Y traigo a referencia, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la primera, la segunda sobre todo, como eh, antes de entrar en contacto entre las tropas, eh, era necesario poder realizar operaciones, en este caso guerra psicológica del enemigo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, podemos hacer mención del ejército fantasma,
de los tanques fantasmas, de los aviones fantasmas. Y hago referencia a eso, ¿por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial, contexto, ¿no es cierto?, entre los aliados, los nazis, eh, se diseñó una estrategia de recrear, ¿no? Recrear cual si fueran pues utilería, porque finalmente fueron utilería, de recrear pues, de construir aviones de madera, eh, con, utilizar tanques inflables, aviones de madera, pintadas idénticas a un avión de ese entonces tal cual. ¿Y qué es lo que buscaba esta forma de engaño? Buscaba pues que el enemigo, ¿no? El enemigo tome como cierta, ¿no es cierto?, esa escenografía montada, porque finalmente fue toda una escenografía montada, que el enemigo visualizaba, ¿no? Grandes, digamos, blindados, naves, ciertos tanques, y que, digamos, hacía pues considerar en cuanto a la superioridad militar, ¿no? Pero finalmente era parte de un engaño, parte de poder hacer un cambio, un impacto en la percepción de un contrario. Y esto es quizás la médula espinal en las operaciones psicológicas, porque busca cambiar las percepciones de las personas, ¿no? De acuerdo a lo que yo, promotor de las operaciones psicológicas, pueda hacerle llegar, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a los mensajes, al tipo de mensaje, al tipo de la información que yo quiero hacer llegar. La información puede ser oral, escrita, visual, por medio auditivo, etcétera, etcétera. Algunos recordarán también, estimados colegas, como parte de las operaciones psicológicas. En el ámbito militar hay muchos ejemplos, ¿no? En el caso de la guerra de Vietnam, de la misma forma, el ejército de los Estados Unidos realizó una operación psicológica en la guerra de Vietnam, llamada o denominada guerra, las almas errantes, ¿no? Las almas errantes. Y, y ¿por qué consideró esta operación psicológica de las almas errantes? Porque buscaba derrotar la moral, socavar la moral del combatiente del Vietcong, ¿no? Del enemigo, de los vietnamitas. Quería derrocar, socavar, debilitar su moral combatiente. La estrategia en operaciones psicológicas que se diseñó en esa guerra fue la denominada pues Operación Almas Errantes, que consistía en el hecho de, como dije anteriormente, saber y conocer la forma de pensar de un pueblo, de un grupo, ¿no? Saber cómo piensa un pueblo, qué idiosincrasia tiene ese pueblo, qué tan arraigada pueda tener sus creencias religiosas. En ese sentido, los vietnamitas, como parte de sus, digamos, parte de sus eh, costumbres, tradiciones, ¿cierto? Tradiciones fúnebres, los vietnamitas, como parte de su historia misma, su costumbre, debían tener, consideraban que una persona para irse, digamos, a un lugar mejor, no, no sé si el cielo, por decirlo así, para ir a un lugar mejor, tenían que tener pues una, una ceremonia de sepultura, ¿no? Para poder irse en paz, ¿no?
y en otro lugar mejor que la tierra, ¿no? Entonces, al conocer esa idiosincrasia, esa forma de pensar, eh, el ejército de Estados Unidos diseñó este programa de que colocaba en la selva parlantes, micrófonos y emitía ruido de fantasmas, ¿no? Sobre gritos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mismo fragor de la guerra, del teatro de operaciones, ¿no? Había, claro, de ambos bandos habían pues, caídos, pero en este caso los vietnamitas, los del ejército vietnamita, pues no tenían una sepultura adecuada de acuerdo a sus costumbres religiosas, ¿no? Porque estaban dentro de un teatro de operaciones, ¿no? Que muchas veces mmm, no, incluso no recuperaban los cuerpos de los caídos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacían creer que soldados que ya habían fallecido estaban vagando en pena, ¿no? Y ellos propiciaban, pues, que estos sonidos, ¿no? De ultratumba y cosas así. Que para aquellos tiempos, en relación a esa estrategia, pues, eh, dio resultado, ¿no? Hubieron muchas deserciones de parte también del ejército del Vietcong en relación a que no querían, pues, pasar por esa situación de ir divagando en el inframundo, por decirlo así, ¿no? Y ser un alma errante, ¿no? Entonces, estrategias como esas se han desarrollado en el ámbito militar infinidad de veces, infinidad de veces. Eh, Aquí en nuestro país también, en el campo político, en el campo psicosocial, social, también se han desarrollado operaciones psicológicas. Y lo vamos a ver por ahí en un videito que he encontrado también en relación a ello. Y hago referencia, por ejemplo, a las famosas psicosociales que existieron en el gobierno de Fujimori. Y seguramente algunos conocerán que todo esto fue parte de un diseño, parte de una estrategia de un gobierno que tenía controlado pues las Fuerzas Armadas, en este caso el Servicio de Inteligencia y el Ejército, ¿no es cierto? Conocemos ahí la figura de Vladimiro Montesinos, que controlaba todas las Fuerzas Armadas y en general varias instituciones del Estado, incluso empresas televisivas, de radio, etcétera, etcétera, para hacer campañas de desinformación y propalar a través de los distintos medios de prensa, y ahí seguramente se acordarán de los famosos periódicos Chicha. Los periódicos Chicha justamente tenían ese fin, de propalar información falsa para demoler la candidatura, ¿no? Para demoler a los oponentes del régimen. Y ahí cuando empezaron a salir, ¿no es cierto?, las denuncias de las actividades de Vladimiro Montesinos sobre tráfico de armas, de drogas, etcétera, su caso de espionaje, los temas de corrupción del gobierno, no se vio la mejor forma de utilizar a todo el aparato del servicio de inteligencia, ¿no? De contratar a un psiquiatra, Sigisfredo Luxa, para que ejecute psicosociales, y ahí seguramente muchos conocerán el caso de la Virgen que llora. Fue un psicosocial armado, pero en esos tiempos, en esos momentos, muchas personas dieron por cierto y veraz que una virgen, ¿no? Una eh, estatua, una figura de yeso, eh, lloraba, ¿no? Sangre, y que hacía milagros. Y la gente empezó a voltear la mirada hacia esos psicosociales
¿no? Más el apoyo de la prensa para que sirva como una especie de las famosas cortinas de humo que muchas veces ya conocemos. Esos fueron parte de operaciones psicológicas, ¿no? En una ramita, ¿no? Que es las operaciones psicosociales, ¿no? Porque tienen como por fin el control de las masas, ¿no? En este caso la población, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a ver también un videíto, lo vamos a poner ahí muy corto, para que nos refresque la memoria un poco, ¿no? De cómo se diseñaron estas operaciones, ¿no? Y quiénes fueron los cerebros que estuvieron atrás de esto, ¿no? En ese sentido. Bien, estimados colegas, tenemos que hacer mención también de la pregunta de la interrogante hasta aquí. Entonces, ¿qué son las operaciones psicológicas? Por lo que ya venimos comentando algunas casuísticas, algunos hechos, ¿no? Vividos aquí en nuestro país, en el ámbito militar, etcétera, etcétera. Estimados colegas, las operaciones psicológicas son acciones o un conjunto de acciones que tienen que estar debidamente planificadas y ejecutadas, ¿no? Y ejecutadas mediante información, mediante comunicación. Tiene que existir una persuasión. Y esta información, este mensaje, esta forma de persuadir, siempre estará dirigida para influir en las percepciones, en las emociones, en las actitudes y conductas de un público determinado, ¿no? Un público determinado en la figura de blanco auditorio, ¿no? Y es un término utilizado en operaciones psicológicas para indicar, ¿no es cierto?, qué público ha sido, ¿no?, identificado, ¿no es cierto?, seleccionado para realizar todo el trabajo de operaciones psicológicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se tengan en cuenta en las operaciones psicológicas los verbos rectores de las operaciones psicológicas, ¿no? Las operaciones psicológicas buscan influir en las emociones, percepciones, actitudes y conducta de una persona, de un grupo de personas, de una colectividad, de los miembros de una organización, ¿no? ¿Para qué? Para alcanzar objetivos estratégicos, sin recurrir al uso de la fuerza. Lo que decía Sun Tzu, ¿cierto? Lo que decía Sun Tzu. Entonces, en ese sentido, son estas características que ayudan a comprender qué son las operaciones psicológicas, ¿no? Todas acciones que están planificadas, vuelvo a repetir, para buscar un cambio en la conducta y la percepción de un grupo, de unas masas, de un conjunto de personas, de una colectividad. En el ámbito militar, como ya he mencionado, buscaban en influir, en doblegar a las fuerzas adversarias, buscaban ganarse por un lado a la población, socavar la moral del combatiente enemigo, pero en el ámbito corporativo, en el ámbito privado, lo que las operaciones psicológicas buscan es fortalecer la seguridad, buscan proteger a los activos organizacionales, buscan las maneras efectivas para poder gestionar los riesgos humanos
y consolidar, como siempre mencionamos, una nueva cultura organizacional. Entonces nosotros como profesionales de la seguridad somos los llamados, ¿no? Y a conocer esta disciplina que va a servir de apoyo, ¿no? A las acciones, las operaciones, ¿no? Mis protocolos de seguridad, pero a su vez buscar influir, ¿no? Influir en ese grupo de personas que trabajan en la organización para generar un cambio. Entonces, es ahí la importancia de las operaciones psicológicas en el ámbito privado, en el ámbito corporativo, ¿no? Buscará fortalecer la seguridad, los activos de las organizaciones, ¿cierto? Eh, y aquí en nuestra lámina también de apoyo hace referencia, por ejemplo, que es las operaciones psicológicas cuando opera en empresas, por ejemplo. Bueno, también aquí nos trae una definición y nos dice que las operaciones psicológicas son, dice, acciones planificadas para influir en percepciones, actitudes y comportamientos, que ya hemos mencionado. Además agrega, porque van a encontrar seguramente muchos conceptos en otros textos, en otros manuales, pero a su vez agrega también, dice, mediante la manipulación de información y estímulos psicológicos, los famosos gatillazos psicológicos, los famosos gatillazos psicológicos. Entonces, las operaciones psicológicas opera en las empresas porque va en búsqueda de que nos sirva como un vehículo para un cambio de percepciones, de actitud y comportamiento. Además agrega y dice tener en cuenta técnicas de manipulación de información. Y ahí es resaltante poder mencionar, por ejemplo, la importancia del mensaje, del contenido del mensaje que va a buscar ese cambio de conducta, de percepción, ¿no es cierto?, en un entorno laboral corporativo. Por ejemplo, fíjese, acciones muy cotidianas que podemos nosotros visualizar de pronto, lo vemos en nuestra empresa, pero no nos hemos tomado quizás el tiempo para indagar, para analizar el por qué están así de forma visible cuando encontramos algunos rótulos que dicen la seguridad es tarea de todos. O cuando dice, pues, ¿no?, que usted, el trabajador, ¿no?, es el activo más importante de la empresa. O de pronto se han colocado de manera muy visible la fotografía del trabajador del mes, del colaborador del mes, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, esas estrategias que parecen quizás inofensivas, cotidianas, tienen una razón de ser. Han sido diseñadas, han sido planificadas justamente, uno, para que esté colocada en un lugar visible donde todas la puedan apreciar, pero que busque un cambio en la forma de pensar. Cuando decimos que debemos trabajar para inculcar en el resto que la seguridad no solamente incluye, ¿no?, o corresponde al personal de seguridad, sino que corresponde a todos. Entonces, de esa forma contribuirán a que puedan tener 1000 ojos y 1000 oídos en la empresa, cuando todos estén así, estén concientizados respecto del trabajo previo que usted ha tenido que realizar para justamente generar ese cambio.
Entonces, en entornos corporativos, en entornos empresariales, buscarán moldear una opinión interna, ¿no? Una opinión interna, poder consolidar la estructura misma de la organización, ¿no? De las jerarquías que existen en la organización. Hacía mención la importancia del mensaje. Por ejemplo, estimados colegas, operaciones psicológicas son términos muy usados, ¿no? En este caso ya hemos visto, ya hemos hecho la definición de lo que podemos entender como operaciones psicológicas. Sumado a ello, hay dos vertientes de las operaciones psicológicas. Por un lado tenemos la acción psicológica y por otro lado tenemos las guerras psicológicas. Y esto es importante saber diferenciar, estimados colegas, en operaciones psicológicas, porque nosotros debemos ser profesionales de seguridad preparados y poder conocer un poco de cada tema, ¿cierto? Entonces, saber diferenciar en operaciones psicológicas cuándo es acción psicológica y cuándo es guerra psicológica. En diferentes textos y manuales encontrarán, bueno, desde acá también mencionamos que las acciones psicológicas serán también, ¿no?, un conjunto de acciones que buscarán un cambio de conducta, un cambio de percepción, ¿cierto? Pero buscará ese cambio de conducta y percepción a quién. ¿Quién va a ser el público, digamos, dirigido, seleccionado para tal fin? En acción psicológica se trabaja con nuestro personal, con el personal propio, con el personal propio. Quiere decir con nuestras propias fuerzas, con los colaboradores, con los trabajadores. Con ellos se debe trabajar acción psicológica. ¿Por qué y para qué? Porque buscaremos a través de las acciones psicológicas, a través de sus diferentes herramientas, buscar que ese trabajador sea más productivo, buscar que sea más productivo. Entonces yo como profesional estaré en las condiciones de recomendar a mis superiores estrategias que busquen o que tengan como fin el impulso, ¿no es cierto?, en cuanto a la productividad de los trabajadores. Y cuando hay productividad, finalmente eso se traduce en ingresos, ¿no? Finalmente eso traduce pues en incentivos, en bonos, ¿no?, en mejoría. Entonces, en ese sentido, las acciones psicológicas trabajan con el personal de nuestra propia organización. Hasta allí debe quedar como un concepto para poder diferenciar ahora de la guerra psicológica. La guerra psicológica, por su parte, que es otra rama de las operaciones psicológicas, la guerra psicológica busca o está dirigida a quién o para quién. Todas las acciones que yo pueda realizar desde el punto de vista de operaciones psicológicas, en guerra psicológica está diseñado para o dirigida hacia el enemigo, hacia el contrario, hacia el oponente, hacia la empresa desleal, ¿no? Entonces, la guerra psicológica busca o está dirigida hacia el oponente para buscar también en ellos un cambio de conducta y percepción, que en muchos casos es debilitar su moral, ¿no es cierto? Manipular información,
manipular información para que el enemigo, cuando la tenga, cuando llegue a sus manos, ¿no?, dé por cierto un hecho o dé por cierto una información que es totalmente falsa, porque usted previamente ha manipulado la información. Entonces usted de forma intencional ha querido, ¿no?, ha entregado, ha diseminado una información direccionada para que el enemigo tome conocimiento, para que sus conclusiones sean erróneas, para que sus conclusiones sean falsas, lejos de la realidad. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia en cuanto a operaciones psicológicas. Acción psicológica y guerra psicológica tienen dos públicos, por decirlo así, distintos y diferentes, ¿cierto? Ahora, esta clase, esta noche ha sido preparada exclusivamente para trabajar en acción psicológica, ¿no?, dado el tiempo, acción psicológica, porque va a buscar eso. Uno, que nuestro personal nos sirva de apoyo en tareas de seguridad, donde tengamos 1000 ojos y 1000 oídos. Por otro lado, de elevar el espíritu productivo, la moral productiva de la empresa y generar un ambiente distinto, ¿no?, en cuanto a una cultura organizacional, ¿no? En ese sentido, entonces, estimados colegas, están las diferencias de acción psicológica y guerra psicológica. Desde ahí podemos hablar ya desde la parte de la información, ¿no? Por ejemplo, conceptos como propaganda, tipos de propaganda, cuando una propaganda se considera propaganda negra, cuando una propaganda se considera propaganda gris, propaganda blanca. La propaganda en operaciones psicológicas, estimados colegas, es la información, es el mensaje que va a estar en un medio, ¿no?, que va a estar en un medio para hacer llegar, para hacer entregar. El mensaje que nosotros queremos dar puede estar contenido, por ejemplo, de forma escrita, ¿cierto?, oral, audiovisual. Una propaganda, un mensaje que quiero hacer llegar, por ejemplo, a mi gente, como medio o canal podría utilizar yo el WhatsApp. Podría yo utilizar, por ejemplo, las redes sociales, la página de la empresa, ¿no? Podría utilizar afiches, panfletos, trípticos, ¿no? Ahí tenemos algunos medios por la cual se puede hacer la entrega de la propaganda, que finalmente es el mensaje, ¿no?, el mensaje. Y el mensaje tiene que ser tan diseñado y tan potente que busque influir en esas personas, en esos grupos. Y para eso, como ya dije también, es importante conocer la forma de cómo piensa una colectividad. Es distinto, estimados colegas, estimados amigos. Es distinto, por ejemplo, cómo piensa un poblador de la selva, de la sierra y de la costa. Tienen creencias distintas, tienen costumbres distintas, ¿no?, como parte de una formación, ¿no?, de una formación familiar,
que han sido, pues, digamos, han ido pasando de generación en generación, por las propias costumbres de su pueblo, por el arraigo que pueda tener también, por su forma en cuanto a sus creencias religiosas. Entonces, cuando nosotros conozcamos la forma como piensa determinado grupo, qué tipo de creencias tiene determinado grupo, lógicamente el diseño de un plan en acción psicológica estará mejor estructurado y mejor direccionado a este grupo. Por eso es importante conocerlos, ¿no? Y, y cuáles son sus tipos, pues, de formación, de percepciones, de creencias, de ideologías, etcétera, etcétera, etcétera. Los famosos diarios chichas tuvieron apogeo y tuvieron éxito en cuanto a sus tirajes y a su consumo, porque quienes lo consumían, esos tipos de tirajes y ejemplares, lo consumía más la persona de los conos, ¿no? O personas, me corrijo en todo caso, o personas que tenían poca o escasa formación, ¿no? En cuanto a su educación, ¿no? Entonces, cuando una persona, digamos, o mejor dicho, una persona formada, preparada, con educación, es difícil, ¿no? De hacer creer ciertas noticias, pero una persona distinta y todo lo contrario, ¿no? Con escasa formación, da por cierto, ¿no? Da por hecho, da por cierto, da por veraz una información que ha sido propalada por un periódico, en este caso un periódico chicha, como así se denominó. Entonces, para poder diseñar ese plan de llenar los conos de diarios chichas, estaba dirigido pues a un público, ¿no? De las características que ya he mencionado, utilizando incluso la misma forma y jerga de cómo se comunican, ¿no? Entonces, con las personas de bajo nivel cultural, ¿no es cierto? Tienen léxicos, tienen formas de comunicación, ¿no es cierto?, propias, digamos, de ese entorno, ¿no? Y en la cual, dentro del plan que se pueda diseñar, el contenido de mensaje debe estar de la forma que ese grupo lo entienda, ¿no? De la terminología que usa, ¿no? En ese sentido, es importante hacer un análisis, ¿no es cierto?, de los grupos, ¿no?, de las masas. Correcto. Muy bien. Ok, esto creo que. Ok. Está haciendo ya un poco de calor. Voy a sacar un poco el chaleco. Eh, Aquí en esta lámina, estimados colegas, quiero hacer referencia un poco a, se menciona como la anatomía o la estructura de una campaña. Eh, Cuando hablamos de una campaña psicológica, en este caso acción psicológica, una campaña, dice, debe estar estructurada, ¿no?, bajo tres elementos que van a estar siempre inseparables, ¿no? Inseparables. En este caso, porque vienen a ser, digamos, la columna vertebral o las columnas por la cual van a soportar una campaña destinada, en este caso, a acción psicológica.
En primer lugar, el primer elemento es la audiencia. En cuanto a la audiencia, estoy haciendo referencia a que es el público objetivo o el público que yo he identificado en la cual voy a realizar la acción psicológica. La acción psicológica. En este caso, en una acción psicológica empresarial o corporativa, ¿quién sería la audiencia? Pues todos aquellos que trabajan y colaboran, ¿no es cierto?, para la organización. Esa sería mi audiencia. Ese sería mi blanco objetivo. Y en esta anatomía, en cuanto a la audiencia, nos dice que es importante la segmentación y el mapeo del entorno informativo. En cuanto a la segmentación, no es otra cosa que, digamos, hacer una distinción, clasificar de pronto en algún grupo, grupo, digamos, focalizado. De pronto quiero hacer una campaña de acción psicológica, de pronto no para todos, no para todos. De pronto voy a segmentar exclusivamente para un área. De repente el área de logística. Entonces, en cuanto al diseño de una campaña, nos dice que tenemos que tener en cuenta la audiencia. Tenemos que tener en cuenta que también podemos hacer una segmentación y definitivamente un mapeo del entorno informativo. Entonces, aquí es importante, por ejemplo, mencionar la información que se va a considerar, ¿no es cierto?, para hacer llegar a ese grupo específico, a ese grupo segmentado, ¿no? Estimados colegas, por ejemplo, para que un poco a modo de casuística, en muchas unidades donde yo he elaborado también, bueno, yo también, aparte de mi formación en temas de inteligencia, también realicé una especialización en operaciones psicológicas. Y yo era encargado, por ejemplo, en muchas unidades, la parte de la acción psicológica a los empleados civiles de la Marina. Los empleados civiles de la Marina era otro grupo grande, distinto al grupo militar, ¿no es cierto?, que también tenían funciones, tenían tareas, trabajaban en distintas secciones, oficinas, etcétera, etcétera, pero era un grupo bastante importante, ¿no? En la cual, pues, muchas veces había muchas situaciones que de pronto el comando tenía ciertas preocupaciones, ¿no? Entonces quería controlar a esas personas, quería mantenerlos, digamos, en un estado, digamos, que todos, digamos, colaboren, ¿no? Colaboren en la gestión, ¿no? Porque era lo más difícil de tratar con el personal civil de la Marina, ¿no? Era muy, muy complicado porque al personal militar uno lo puede sancionar, lo puede arrestar, etcétera, etcétera, pero el personal civil está bajo otras reglas, ¿no? Bajo otras reglas. No tienen formación militar, no están bajo las normas de aplicación de los militares, no se le puede sancionar, etcétera, etcétera, desde un punto de vista de, ¿no? Claro, pueden ser apacibles a, digamos, a procesos de pronto disciplinarios, pero dentro de su propio marco legislativo, ¿no? Pero bueno, en general, pues el comando tenía cierta preocupación para poder alinearlos, ¿no? Alinearlos. Y en ese sentido, pues se trabajaba, por ejemplo, en diseñando campañas de forma anual, ¿no? Entre estas diseños como parte de un programa, de una campaña, por ejemplo, se diseñaba
porque ellos consideraban que no eran, quizás, no eran como que tomamos mucho en cuenta, quizás, pero bueno, se diseñaron estrategias como, por ejemplo, pues celebrar los cumpleaños, hacer actividades deportivas, los días viernes, elaborar hasta cierta hora y de ahí podían hacer algún tipo de actividad, de recreación. eh, y sí, hubieron muchos programas para visitas guiadas a museos, a diferentes sitios, etcétera, 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 ¿no? Entonces se buscaba generar un ambiente ideal, ¿no? Y que, digamos, contribuya, ¿no es cierto?, al apoyo en la gestión de una unidad, ¿no? Bueno, se les traía psicólogos para charlas, ¿no? Para que puedan brindar temas sobre liderazgo, cultura organizacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma se cumplía, ¿no?, el generar un cambio de conducta, ¿no?, un cambio en cuanto a sus actitudes. Entonces, esa era un poco la tarea en acción psicológica. Entonces, aquí, en cuanto a la anatomía de una campaña, nos dice pues la lámina tener, uno, la audiencia, como ya he mencionado, el grupo segmentado o íntegro de la cual voy a trabajar. Lo otro, el otro elemento, la narrativa. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre se debe controlar la narrativa de la información, ¿no? Los símbolos y los marcos interpretativos de forma coherente, ¿no? Señoras y señores, estimados colegas, ustedes seguramente habrán vivido muchas situaciones en las cuales quizás cuando ha habido, cuando ha, eh, se nos ha dado una orden, se nos ha trasladado una orden, de pronto se ha hecho algo distinto de lo que inicialmente el superior había dispuesto, ¿no? Y entonces se presentan las dobles interpretaciones o las triples interpretaciones de una orden dada. Entonces el jefe da una orden, uno la recibe, ¿no? Corre traslado para, digamos, al quien la va a ejecutar o el que va a delegar y le da la orden muy distinta de la original. Entonces hay una interpretación A, otros la interpretan como B, otros la interpretan como C, y finalmente no se cumple lo que inicialmente había dispuesto, ¿no es cierto?, el superior. Eso pasa mucho, ¿cierto? Eso pasa mucho. Cuando las órdenes también, cuando las órdenes no están bien dadas, cuando las órdenes no están bien dadas. Incluso dentro de los refranes, las frases que dejó Sun Tzu, hacía que el soldado que no cumple, o sea, no cumple cabalmente una orden o una misión, no es por error suyo, sino es porque la orden del general fue mal dada, ¿no? Entonces, hay esos casos, ¿no? Que a veces hay órdenes, muchas veces algunas que no tienen sentido, que no tienen cabeza, no tienen pie, y el agente finalmente interpreta a su manera o interpreta de acuerdo a su famoso criterio, ¿no? A su famoso criterio. Bueno, entonces, en ese sentido, en una campaña de acción psicológica que debo controlar muy bien la información, debo tener muy presente que la información sea coherente, que la otra parte, el destinatario, el receptor, entienda correctamente el mensaje y no haya o no se presente ningún tipo de duda o distinta interpretación. Luego tenemos otro tercer elemento, que es el elemento del impacto. En este elemento del impacto entran, por ejemplo,
el hecho de conocer previamente a este grupo de personas, a esta colectividad. Cuando decíamos que era importante conocer cómo piensa la persona, qué tipo de idiosincrasia tiene esa persona, qué costumbres tiene esa persona, ¿no? Qué tan, digamos, tiene presente, ¿no? El fervor religioso de pronto. Entonces ahí entra pues el impacto en cuanto a una alineación de su cultura, ¿no es cierto? Y de lo que el impacto que va a buscar de pronto también, ¿no es cierto? Propiciar nuevos líderes, ¿no? Nuevos líderes dentro de un grupo. Entonces, la acción psicológica, estimados colegas, son todos los elementos, todas las acciones que buscan como por fin influir, influir un cambio de conducta, de actitudes de mi propia gente para generar un ambiente, ¿no es cierto? Una buena cultura organizacional y promover la productividad también, definitivamente, como ya se ha mencionado, ¿no? Esta, estas acciones en la acción psicológica, por ejemplo, eh, van a buscar o van a estar orientadas, por ejemplo, a prevenir riesgos internos, fortalecer la cultura de la seguridad, incrementar el compromiso organizacional, buscar que se pongan la camiseta de la empresa, de la organización. A través de las operaciones psicológicas también se favorecerá a reducir conductas de carácter fraudulentas, desarrollar resiliencia organizacional, gestionar también las crisis reputacionales, ¿no? Hoy en día, otro de los grandes activos que tiene una empresa es su imagen y su reputación, que cuesta mucho trabajarle en el tiempo, pero en unos minutos, en unas horas, todo eso se puede caer, ¿no? Muchas empresas se han venido abajo porque en minutos su imagen como empresa cayó, su reputación se vino abajo por alguna situación que, ¿no?, buscó, propició esa crisis, ¿no es cierto? Eh, entonces las operaciones psicológicas también buscan entre estos influir también de manera siempre muy positiva en el comportamiento del personal. Entonces las acciones psicológicas influyen positivamente en el comportamiento de la organización. De ahí nos podemos plantear diferentes tipos de objetivos que van a estar diseñados en las operaciones, las acciones psicológicas, ¿no? Objetivos de carácter preventivo, objetivos de carácter protector, de carácter defensivo, de carácter estratégico. De objetivos preventivos, por ejemplo, reducir las vulnerabilidades humanas, ¿no?, o crear la conciencia de seguridad, fortalecer la identidad institucional, contrarrestar los rumores, ¿no? De eso conocemos también bastante, mis estimados colegas, como en nuestras organizaciones, ¿no? De un momento a otro hay personas ya dedicadas a esparcir un rumor, y esto va como reguero de pólvora y el personal pues finalmente se desconcentra de lo que verdaderamente debe asumir como parte de una función, de un trabajo. Entonces, las acciones psicológicas también buscan como, por ejemplo, contrarrestar rumores. Y en ese sentido también, por ejemplo, se estima o se contempla de que una forma de contrarrestar un rumor, por ejemplo, es que la superioridad, la gerencia, el gerente general, sea claro y transparente respecto a las acciones que podría tomar dentro de la organización y que involucre al personal. Hay rumores que dicen, sí, va a haber despidos, no están despidiendo, etcétera, etcétera, entre otras cosas.
La gerencia debe pues inmediatamente contrarrestar esos rumores, ¿no? Desde la figura del gerente general o quien haga, ¿no? Decir que es totalmente falso los rumores que vienen circulando, que el personal va a ser rotado, cambiado, despedido, etcétera, 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 ¿no? Esos rumores definitivamente hacen pues que el personal esté distraído más en estas falsas informaciones, rumores, que estar concentrado en su verdadero trabajo, ¿no? Y muchas veces por causa de rumores no hay buena productividad, por la que la gente está desconcentrada en otras cosas, ¿no? A través de las acciones psicológicas también pueden neutralizarse conflictos de manera interna. Buscará también de pronto desde un objetivo ya estratégico incrementar la lealtad entre los colaboradores, ¿no? Que se pongan la camiseta y que sean leales con la organización, que no le saquen la vuelta a la organización, sino que sean leales con una empresa que me da trabajo y a través de este puedo mantener a mi familia, ¿no? Darle a mis hijos, ¿no? Educación, vestido, alimentación. A través de objetivos de carácter estratégico, con aplicación de operaciones psicológicas, puedo mejorar un clima laboral, ¿no? En fin, es importante tener en cuenta, estimados colegas, que en operaciones psicológicas por lo menos hay varios principios que son indispensables que uno debe tener presente. Uno de ellos, por ejemplo, es la credibilidad. La información que nosotros vamos a hacer llegar, propalar, deben ser creíbles, ¿no? Porque si no hay credibilidad, no existe la influencia, no va a existir el cambio de la percepción. Otro principio que también se puede mencionar en operaciones psicológicas es la debida oportunidad. Quiere decir que toda la acción que yo tenga como por fin el cambio de una conducta en un determinado contexto que se pudiera presentar, lo debo siempre hacer de forma oportuna. Una comunicación oportuna, ¿no es cierto? Pues definitivamente trae abajo los rumores, ¿no? Las voladas, etcétera, etcétera, etcétera. Otro principio es la coherencia, como ya dijimos. El mensaje, la información, aparte que debe ser oportuno, debe ser coherente, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, la repetición también como otro de los principios en operaciones psicológicas. La repetición, porque las acciones siempre deben ser constantes, permanentes, ¿no? Siempre de forma constante, repetidas, ¿no? Eso va a fortalecer, ¿qué? La recordación, ¿no? Que la persona lo tenga presente siempre. Por eso pongo rótulos muy visibles, están ahí siempre, de forma permanente, buscando ese cambio de conducta. O sea, no vale comunicar solamente una sola vez, sino de manera repetida. Que el mensaje sea simple, sí, pero eficaz, exacto, preciso, ¿no es cierto? En ese, en ese sentido, entonces, estimados colegas, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, ok. Bueno, están los micros ahora en estos momentos habilitados para cada uno de ustedes. Si alguien desea hacer un aporte, a contribuir con alguna parte, alguna casuística, lo puede realizar y que pueda contribuir al conocimiento, ¿no? De todos, porque hasta el mismo docente también aprende, ¿no? En ese sentido. Bueno, si todo está claro, muy bien. Vamos a continuar entonces para ir ya eh, cerrando un poco ya
algunos conceptos, algunas terminologías usadas muchos en operaciones psicológicas. Ya mencionamos la propaganda, los tipos de propaganda. Podrán encontrar conceptos como contrapropaganda, incluso contrapropaganda. La contrapropaganda no es otra cosa que la propaganda que va a tener como por fin traer abajo o reducir el impacto de una información, ¿no? Bueno, eh, así como la inteligencia tiene su otro lado, la contrainteligencia de la misma forma, ¿no? Una campaña de propaganda puede ser traída abajo con una campaña de contrapropaganda, ¿no? En fin, lo dejo también ahí como tarea para buscar mayor información sobre los alcances de campañas de contrapropaganda, ¿cierto, estimados colegas? Muy bien. Muy bien. Bueno, acá veamos un poco algunas técnicas de acción psicológica, por ejemplo, la propaganda abierta o propaganda encubierta también, ¿no? Abierta porque dice el diseño del encuadre y control de la fuente para dirigir la interpretación sin revelar el origen del mensaje. Bueno, hay diferentes tipos de mensaje, algunos de acuerdo a la intención, algunos pueden dar a conocer quién es el que está dando origen al mensaje y otros actuar de manera anónima incluso, ¿no? Ahí están un poco las diferencias cuando hablamos, por ejemplo, de propaganda blanca. La propaganda blanca generalmente se da a conocer quién está dando la información, ¿no? Quién es, de dónde es el origen de la información. Un volante, un afiche, no sé, ¿quién lo firma? La gerencia, ¿no? Propaganda blanca, ¿no? O sea, se conoce, se identifica al autor, al promotor del mensaje. En la propaganda negra definitivamente es anónima, ¿no? Anónima, ¿no? Entonces ahí para encontrar un poco la diferencia. Otra herramienta también en acción psicológica, y lo venimos mencionando, es ser persuasivos, ¿no? El mensaje debe ser constante, permanente. Los medios por los cuales se pueden utilizar: radio, televisión, el internet, para reforzar ideas, ¿no?, favorables de forma repetitiva. Las acciones psicológicas directas, ¿no?, intervención en el terreno, en entornos corporativos, equivale a activación interna, comunicados y rituales de organizacional. Bueno, en muchas empresas pues hay ya canales establecidos, correos institucionales, etcétera, etcétera, donde se da a conocer, ¿no?, alguna información importante, relevante, pues, de la gerencia, ¿no? Y a través de este canal, ¿no?, dar a conocer algún tipo de actividad, programa, que puede ser parte de una acción psicológica, que va a buscar, pues, generar un cambio de actitud, ¿no?, generar un buen clima laboral, ¿no? En general también tomar en cuenta la comunicación de carácter estratégico. Quiere decir que tiene que estar orientada a cambiar lo que la gente interpreta como real, modificando marcos cognitivos de manera selectiva. La comunicación estratégica, estimados colegas, es una comunicación que debe provenir generalmente o inicialmente desde las más altas esferas de una organización. Lógicamente con asesoría del personal de inteligencia, bueno, que, digamos, conoce del tema, ¿no?, para de forma, bueno, estratégica, que busca de pronto impactos a mediano o largo plazo se puedan ir ejecutando, ¿no?, en el tiempo, ¿no? En este caso, un mediano y largo plazo, ¿no?
definitivamente los cambios no son de un día para otro. Eso merece una constancia y permanencia, ¿no? En el tiempo se verán los resultados en cuanto a un cambio de percepción y de conducta de nuestra propia gente en cuanto a su organización, ¿no? Bueno, hay unos puntos más, pero bueno, acá antes que nos gane el tema, eh, quería hacer un ejercicio con ustedes, porque bueno, acá en esta sesión lo que he querido un poco es dar a conocer un poco este campo de las operaciones psicológicas en estos entornos corporativos, ¿no es cierto? Que no es uso de fuerza, ni de presión, coacción, intimidación, sino un mensaje bien definido, diseñado digamos, estrategia, ¿no? Y acciones propias que van a propiciar un cambio, ¿no? Un cambio de conducta. Y que, estimados colegas, con acciones rutinarias como por ejemplo diseñar, proponer que se celebren los cumpleaños, la persona, el trabajador, el colaborador se va a sentir que es reconocido por la organización, que es importante y que su onomástico no pasa desapercibido para la gerencia, ¿no? Para los jefes. De tal forma que se organicen, por ejemplo, los cumpleaños de manera mensual. Tenía yo un comandante que llegó como jefe de una unidad, en la cual él siempre buscaba, propiciaba que su gente esté contenta. Decía, si mi gente está contenta, trabaja mejor. Si trabaja mejor, hay mayor productividad y voy a poder alcanzar los objetivos que tengo como jefe de esta unidad y voy a poder realizar una buena gestión porque mi gente está contenta. ¿Qué es lo que hacía? Por ejemplo, entre tantas cosas, cuando era el onomástico, el cumpleaños de un personal, él mismo lo llamaba por teléfono. Se demoraba 2 minutos, 3 minutos, pero era suficiente para dar a conocer al personal lo importante que era para el jefe. José, hola, ¿no? Los saludaba, José, Juan, Carlos, ¿no? Te saluda el comandante tal, ¿no? Te deseo un feliz cumpleaños, un onomástico, pásala con tu familia, tómate el día libre, pásala con tus seres queridos, ¿no? Ya mañana te presentas al trabajo. De tal forma que el personal se sentía, digamos, considerado, ¿no? Se sentía que era importante para una gestión. Y sobre todo el trato. El trato es, considero yo, importante para poder propiciar un cambio de conducta. Este comandante, ese jefe, lo he comentado también muchas veces por aquí, creo. Tenía siempre, o sea, él trataba a las personas no lo llamaba por su apellido, ¿no? Porque en el ámbito militar, policial, a uno nos llaman pues por nuestro grado, ¿no? Nuestro grado, apellido, ¿no? Apellido, ¿no? Técnico Chumpitaz, venga, ¿no? Técnico Yangali, venga, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero este comandante los llamaba por su nombre de pila. Le decía Juan, José, ¿no? José, mira, necesito que hagas esto. O apóyame en este trabajo, ¿no? Luis, hazme este informe, ¿no? Lo quiero para, no sé. Pero siempre los llamaba con su nombre de pila. Y una vez le pregunté porque para mí me llamaba la atención porque era el único comandante, porque todos los anteriores siempre era pues, ¿no? ¿No? Técnico tal, oficial de mar tal, ¿no? Venga, preséntese, no sé. Y él me decía que encontró en esa forma de tratar a las personas una manera en que las personas hagan mejor su trabajo, con cosas tan cotidianas como esas, ¿no?
Y así sucesivamente podemos emplear diferentes estrategias y situaciones que busquen generar un cambio en la persona, un cambio de conducta. Ahora, si nuestro jefe nos dice, Juan, José, voy, ¿no? Es que pronto tú tienes conocimiento de operaciones psicológicas, acciones psicológicas, ¿no? Ayúdame o preséntame un diseño de un plan para poder ejecutar en la empresa, de tal manera que nos sirva como una guía para poder ya ponerla en marcha y tener a la gente, pues, ¿no? Contenta, ¿no? Fomentar el buen ambiente laboral, el buen clima organizacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, nos piden que realicemos un diseño de este plan de acción, un plan integral de acción psicológica. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer un ejercicio en los 15 minutos que tenemos, suficiente. Vamos a ayudarnos. La inteligencia artificial, ¿cierto? Porque está ahí para poder ayudarnos y facilitar nuestro trabajo. Lógicamente que con nuestra experiencia tenemos que revisar el contenido, afinarlo y adecuarlo de acuerdo a nuestra necesidad, a la realidad de nuestra empresa, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido. Muy bien, voy a utilizar aquí yo bueno, no sé con cuál estarán utilizando ustedes, de pronto alguien quiere también hacer la dinámica. Yo voy a utilizar en este caso el chat GPT. Y aquí vamos a pedirle, ¿no es cierto?, que nos ejecute un prompt, ¿no? Entonces, le vamos a pedir, ¿no? Entonces, le vamos a decir, eres un, perdón, experto en operaciones psicológicas, ¿cierto? Porque le vamos a decirle que es experto en psicológicas. Dame un prompt, ¿no es cierto?, para diseñar un, un plan integral de acción psicológica, un plan integral de acción psicológica eh, organizacional, ¿ya? Organizacional, que tenga como fin, ¿cierto?, que tenga como fin, ¿cierto?, influir, ¿cierto?, influir, ¿qué más? Influir en la cultura organizacional, en la identificación, o sea, para sentirme identificación con la organización, ¿qué más le voy a pedir? De esta forma, elevar la moral en cuanto a la productividad, por ejemplo, de los trabajadores. Vamos a poner como ejemplo una empresa, ¿ya? De la empresa
vamos a ponerle la empresa, vamos a ponerle la empresa Unión de ¿cómo es la VAP? Creo que no es la VAP. La cervecería, no sé. De la empresa Unión de Cervecerías Peruanas, Bacus y Johnson, ¿no? Bacus y Johnson. Johnson. A ver, vamos a pedirle entonces esto, ¿no? A ver, le hemos pedido que eres un experto en operaciones psicológicas, dame un prompt para diseñar un plan integral de acción psicológica organizacional que tenga como fin influir en la cultura organizacional, en la identificación con la organización, de esta forma elevar la moral en cuanto a la productividad de los trabajadores de la empresa Unión de Cervecería Peruana, Bacus y Johnson, ¿no? Ese es el prompt que yo le voy a pedir y... un momento. Y acá, eh, ahí en el chat de la mensajería he pegado ahí el prompt para aquellos que quieren hacer también el ejercicio en la dinámica, a ver qué tal les salen en la inteligencia artificial que más usan, ¿no? En el que vengan usando, ¿no? Muy bien. Entonces le damos aquí, le damos ingreso, ¿no? No, que le estamos pidiendo que nos dé un prompt, le vamos a dar ingreso ahí. Vamos a dejar ahí que la inteligencia entonces nos diseñe un prompt, ¿no? Una orden, ¿no? A ver. Bueno, aquí la información que ya nos viene brindando dice, para un entorno empresarial como Unión de Cervecería Johnson, te recomiendo formular un plan integral de acción psicológica organizacional con un enfoque ético, fortalecer la identidad, la confianza, liderazgo, compromiso y motivación, sin manipulación, coerción ni engaños de los trabajadores. Bueno, aquí nos da el prompt maestro, bueno, el prompt, ¿no? Que es la orden, y ver que considera los objetivos, la segmentación, los ejes estratégicos, la matriz de acción, estrategia de mensaje, programa de liderazgo, programas de elevar la moral, campaña de identidad organizacional, sistema de alerta, en fin, ¿no? En fin, ese es el prompt que nos está brindando. Ahora yo le voy a decir, y a ese prompt lo ejecute, ¿no? Ejecútalo. Le voy a decir, ejecútalo. Desarrollalo. Y entonces le estamos ya esto es en segundos en este caso, ¿no? Como nos viene dando. Entonces, nuestro plan integral de acción psicológica que nos han pedido diseñar, vamos a ponerle como lema, ¿no? Como lema, identidad, confianza, moral, compromiso y productividad. ¿No es cierto? Muy bien. Y aquí nos brinda el resumen ejecutivo, ¿no es cierto? Tiene como finalidad fortalecer positivamente la relación entre el trabajador y la organización mediante acciones orientadas a la identificación institucional, sentido de pertenencia, confianza, liderazgo, cohesión, reconocimiento, motivación y compromiso, ¿cierto? El modelo se fundamenta en una secuencia de cultura, identidad, confianza, moral, compromiso y productividad, ¿cierto? Bueno, ahí nos viene desarrollando. Punto número 2, denominación del plan, ¿cierto? El nombre de la organización, el ámbito, duración de la propuesta, 12 meses. ¿Por qué? Porque el plan integral abarca todo el año. O sea, lo tenemos que segmentar, ¿no? En ese periodo de tiempo. ¿Por qué se justifica un plan integral? ¿No?
Es una organización de gran dimensión, dice, ¿no? Backus y Johnson dicen, es una organización de gran dimensión. La productividad no depende exclusivamente de los recursos materiales y la tecnología. También está relacionada con factores humanos como motivación, liderazgo, comunicación, reconocimiento, confianza, cohesión, compromiso e identificación con la organización. Por ello, la acción psicológica organizacional busca emplearse como una herramienta estratégica de fortalecimiento institucional, ¿no es cierto? Y ahí nos va desarrollando punto por punto de nuestro plan integral que vamos a presentar a nuestro jefe. Hemos identificado aquí el objetivo general, ¿sí? Fortalecer la cultura organizacional y la identificación de los trabajadores de Backus mediante la influencia positiva. También está identificándonos cuáles son los objetivos de carácter específico en relación a la entidad, pertenencia, confianza, liderazgo, comunicación, reconocimiento, moral, productividad. El punto número 6, el concepto operacional. El punto 7 está en el diagnóstico psicológico organizacional. Dice, antes de intervenir se propone establecer una línea base, ¿no? ¿Y cuáles son las líneas bases? Son las variables que uno debe considerar, ¿no? Entonces aquí diseño preguntas. Esas preguntas pueden estar a modo de encuestas, por ejemplo, entre el personal, ¿no? ¿Usted se siente identificado con la organización, sí o no? Y de acuerdo a la respuesta, ¿no? Tendremos más elementos para poder diseñar de forma estratégica nuestro plan. Pero ahí están las variables que uno debe considerar, ¿no? Todas las que ya he mencionado. Aquí está, fíjese. ¿Qué herramientas voy a utilizar para encontrar estas respuestas? Encuesta anónima, encuesta semiestructurada, que es la que yo entrego para que lo llenen, grupos focales, observación, análisis de indicadores, análisis de comunicación interna, etc. ¿Cuál es la segmentación? Que también hemos hablado de la segmentación de los públicos. El primer segmento dirigido a la alta dirección. Segundo segmento, gerentes, jefaturas, supervisores, personal operativo, personal administrativo, nuevos trabajadores, trabajadores con mayor antigüedad. También nuestro plan nos especifica, nos da los 8 ejes del plan. Eje número 1, identidad organizacional. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son las acciones que debemos considerar? ¿Cuál es el mensaje para cada objetivo, para cada eje? Y así, fíjese, los 8 ejes que nos brinda para considerarlo como parte de nuestro plan integral de acción psicológica. Ahí están los 8 ejes. Además nos da una matriz, ¿no? A través de las matrices podemos ver mejor el escenario, ¿no? Nos da la matriz aquí, por ejemplo, ¿no? La matriz, el objetivo, la acción, el mensaje, el indicador, a modo de matriz. Fíjese. Punto 9, la campaña central, la arquitectura psicológica de la campaña, fíjese. El programa de 6 sesiones para líderes, los temas que se debe tocar, ¿no es cierto? Sistema de alerta temprana, ¿no es cierto? Se propone crear un observatorio de clima laboral y el cronograma del año por fases. La primera fase a modo de diagnóstico, la segunda fase a modo del diseño, de la implementación, de la consolidación y la evaluación del resultado. Y están los indicadores de resultado en cuanto a dimensiones, ¿no? Matriz de riesgo en relación a esta plan integral de acción psicológica, su matriz de riesgo en cuanto a los niveles, medio, alto, bajo, ¿no? En cuanto al riesgo identificado,
el resultado esperado como punto número 18. El modelo final de la acción psicológica. ¿Está? Nos da un modelo de cómo va más o menos de forma coherente en los lineamientos, la idea fuerza del plan, etcétera. Muy bien, hasta aquí entonces fíjese todo lo que nos ha brindado la inteligencia artificial en relación a lo que nosotros le hemos pedido que nos realice un plan integral. Si acá consideramos que es mucho, o sea, eso lo podemos tener nosotros, ¿no? Para la ejecución, pero para la exposición a la gerencia de pronto es mucho y solamente queremos rescatar lo más importante, le podemos decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, que elabore un resumen ejecutivo, ¿no? Para que usted lo pueda exponer a la gerencia, ¿no? Sobre los puntos más importantes que incluye su plan integral de acción psicológica, ¿no? Y entonces aquí pues nos da un resumen, ¿no? De lo que queremos hacer, ¿cierto? Con este plan integral. Bueno, estimados colegas, no sé si eh, algunos han seguido el ejercicio, no sé si algunos realizaron. Bueno, ¿qué tal le fue? No lo sé. El tema es bastante interesante porque a través también de estas herramientas, por ejemplo, la inteligencia artificial nos ayuda bastante, así que es cuestión de lo que puntualmente nosotros le podemos pedir para que nos ayude, nos facilite en poder diseñar una, un plan en ese sentido, ¿no? Ya si nuestra inteligencia artificial es de paga, pues nos dará pues mejor información, nos puede hacer diapositivas, nos puede hacer una infografía, cuadros estadísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de todas maneras la información que nos ha brindado aquí el ChatGPT, en este caso esto es libre, creo que es bastante interesante y bastante aceptable, ¿no? Y de la cual nos puede servir de guía para presentar un diseño en cuanto a un plan integral de acción psicológica. Estimados colegas, un momento.